Y hoy en Revista Poder nos acompaña el concejal Julián Rodríguez Sastoque, economista, magíster en planeación territorial y uno de los líderes jóvenes más destacados de Bogotá. Reelegido por segunda vez, ha impulsado proyectos claves en economía popular, salud mental, medio ambiente y bienestar social. Hoy le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias. El placer es mío de venir aquí a compartir con ustedes en un espacio maravilloso en donde la gente buena que hace política se junta para buenos propósitos. Muy bien, concejal, como lo dije al inicio de esta entrevista, usted fue reelegido y por supuesto ha impulsado causas como el bienestar social, la salud mental. ¿Qué cree que ha sido esa clave para conectar con el electorado joven y de la ciudad de Bogotá? Bueno, yo creo que algo indispensable, y es que mi historia en la política y mi historia en el ejercicio de la democracia es muy similar a la historia de la mayoría de jóvenes y de familias de esta ciudad. Mientras vemos dinastías de la política ocupando 10, 20, 30 o 40 años un mismo espacio, una misma curul, aquí se representa a las familias hechas a pulso, que les ha tocado salir adelante con mucho esfuerzo, sin que nada se los regalen, jóvenes que tienen que luchar por ingresar a una universidad pública, como fue mi caso, que no tenía ninguna otra opción ni endeudarme con créditos universitarios, el primero en mi familia en ir a la universidad, hecho a pulso desde el activismo social, comunitario, desde los 13 años, intentando conectar buenas personas con buenos propósitos, recorriendo ese país, viajando por el mundo, compartiendo nuestras iniciativas y entendiendo que había que dar un salto para representar esas historias de lo improbable, para que hoy fuesen probables y poder inspirar y movilizar a muchos más. Yo creo que finalmente el propósito de jóvenes como yo que hoy hacemos política es mostrarle a otros jóvenes del país, independientemente de su condición socioeconómica, de su raza, de su religión, que pueden llegar por mérito y por su esfuerzo y disciplina a ocupar un espacio en la democracia. Ya usted nos adelantó un poco de su trayectoria, de sus estudios, pero ¿cómo se interesa usted por la política? Y siendo tan joven, detrás de cámaras me dijo su edad, 29 años. 28 por ahora, ya casi cumplimos los 29, entonces prefiero no quitarme mesecitos, pero arrancamos muy temprano. Yo entendí desde muy temprano que la política no solamente era ganarse unos votos, sino la posibilidad de servir al otro, de poder liderar iniciativas, de hacer en mi caso de mi voz y de mi carácter y convicciones una herramienta para defender los derechos no solamente míos, sino los de los demás y las oportunidades. Y yo arranqué como a los 13 años. De hecho, yo siempre cuento que arranqué desde los 8 que inicié siendo representante de curso en tercero de primaria, que tuve mi primera elección y la única que perdí, y que luego la gané porque hubo una revocatoria de mandato de la representante del curso y terminé yo ganando, y de ahí en adelante todos los años, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo hasta 11, gané todas las elecciones en el colegio, fuera del colegio. Yo representaba a todos los estudiantes de la localidad de Engativá, era un líder estudiantil muy destacado en Bogotá desde el colegio, y eso me permitió escalar. Luego ya como a los 22 años, 22 años, fue que empecé a entender que podía dar un salto a la política electoral, militar en un partido político y competirle a esos que tienen la plata, las maquinarias, los apellidos importantes con ideas. ¿Qué pensaba su familia cuando usted dijo que quería o que se interesaba por la política? Bueno, al principio muy sorprendidos de la decisión de aspirar electoralmente. Siempre fueron los mejores cómplices en cualquier locura, proyecto, actividad que yo realizaba. Complicidad mucho también de mis profesores, quiero exaltar eso, pero especialmente la sorpresa era porque mi papá es conductor y es escolta de políticos. Él trabaja como escolta desde hace 30 años. Entonces siempre ha tenido que ver el poder detrás del volante, desde el retrovisor. Ha escoltado a ministros, concejales, congresistas, presidentes, y nunca se le pasó por su cabeza que su hijo iba a ser otro más, que iba a estar en la misma posición, y que además el hijo de un conductor, de una modista, auxiliar de enfermería, pudiese llegar a ocupar una posición de esas. Entonces al principio les costó sobre todo porque tuvimos unas situaciones difíciles, amenazas, hostigamiento, la violencia política en las redes sociales, momentos que implicaban sentarse a pensar si de verdad este era el camino correcto, y a cualquier
cualquier papá o mamá le preocupa lo que pueda pasarle a su hijo, y en este país sabemos que la intolerancia es abundante. Entonces creo que solamente esa prevención, la bendición y para adelante. Bueno, ya más adelante tocaremos también temas importantes porque, como lo dije al inicio de esta entrevista, usted ha promovido proyectos claves en salud mental, medio ambiente, economía popular, pero usted de pronto, por ser tan joven, ¿se ha sentido discriminado por estar en el Consejo? Sin duda, yo creo que el reto más grande en la primera elección a los 23 años y en el primer periodo era eso, era mostrarle a la gente que la edad no es proporcional a la capacidad. O sea, a los 25 años uno puede encontrar pelados con maestría, con historias de vida increíbles, con la mitad de su vida dedicada al trabajo social, y puede encontrar personas con 70 años que llevan 40 años en el Congreso de la República y no tienen un título de pregrado y su único mérito es su apellido y su plata. Y resulta que aquí lo que llegamos a mostrar es que ser joven también es la oportunidad de entender que esta generación es la más productiva, la más creativa, la que tiene que enfrentar los desafíos más importantes del siglo XXI y que además hoy está absolutamente preparada para tomar decisiones y gobernar este país, llegar a ocupar cargos en el Estado con criterio, con responsabilidad, con formación, no con improvisación, que es lo que desafortunadamente, por ejemplo, hoy vemos. Entonces, si era desestigmatizar un poco esas ideas asociadas culturalmente a ser joven, que no solamente es ser rumbero, perezoso, alegre, sino que también es gente talentosa, porque eso especialmente se debe al esfuerzo de nuestros papás que hicieron lo posible por sacarnos adelante con educación. Hablemos entonces un poco de esos proyectos que ha impulsado usted en el Consejo de Bogotá. Salud mental, medio ambiente. ¿Por qué preocuparse por esos temas? Bueno, son las agendas nuevas del siglo XXI. Yo creo que mi trabajo especialmente está enfocado en eso, en oportunidades para la gente, especialmente para los jóvenes, educación y trabajo. En salud mental, que es el bienestar de la gente, no solamente de los jóvenes, de las mamás, de los cuidadores, de los jóvenes, de los niños, y en los temas ambientales, que creo que si no somos los jóvenes quienes asumimos la bandera de la lucha contra el cambio climático, difícilmente otros lo van a hacer. Entonces, proyectos importantes que hemos logrado. Nuestro primer proyecto en el Consejo, de hecho, fue hace 5 años lograr la aprobación del pago de las prácticas y pasantías para todos los estudiantes en el distrito. Eso no existía, hoy les pagan un salario mínimo, les certifican la experiencia laboral. Logramos el proyecto de primer empleo en Bogotá, que lo que hizo fue subsidiar la nómina de las empresas que contrataran jóvenes en Bogotá después de la pandemia como un incentivo. Si usted, señor empresario, contrata a un joven por un tiempo determinado, yo le puedo dar hasta la mitad del salario de ese joven con tal de que se logre esa colocación. Luego esto se amplió a mujeres, a víctimas de conflicto armado, a personas que viven en las zonas rurales, entre muchas otras. Logramos la política pública para el sector solidario y cooperativo, que mueve también la economía. Por primera vez en la ciudad tenemos una política, nos hemos dedicado a eso, construir política pública, acciones contundentes desde el distrito. En materia de salud mental, un proyecto de primeros auxilios psicológicos, que lo que busca es formar masivamente en la ciudad a los bogotanos para que sepan cómo reaccionar, cómo prevenir, cómo actuar, no solamente para el cuidado propio, sino el de los que nos rodean. ¿Qué hacer si mi hijo tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, está en depresión? Dios no lo quiera, un intento de suicidio. ¿Cómo yo reacciono si eso le pasa a mi hermano, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de universidad? Poder cuidarnos entre todos implica conocimiento, pedagogía. En materia ambiental han sido muchas cosas, proyectos en materia de economía circular, en materia animalista. Nosotros logramos declarar este año la tingua bogotana como el ave emblemática de la ciudad, que es una especie endémica de Bogotá, y un proyecto ambicioso para proteger la vida de las aves en la ciudad, toda la avifauna, lo que implican los ecosistemas estratégicos, la prohibición del uso de la pólvora o el desincentivo al uso de la pólvora en ecosistemas estratégicos de la ciudad, entre muchas otras acciones que creemos nosotros hoy le han dado calidad de vida a la gente. Y uno no menor que me parece muy lindo en el corazón, y la gente dirá, ese concejal, hombre, ¿por qué hace sus proyectos? Que yo creo que es de mis grandes orgullos del consejo. Un proyecto sobre cuidado menstrual. Nosotros logramos algo histórico para Bogotá, y es que por primera vez el distrito le pueda entregar progresivamente de manera gratuita a nuestras niñas y adolescentes en los colegios públicos sus insumos para el cuidado menstrual. Esto hoy representa toallas, tampones, entre otros, un gasto importante en la canasta familiar
familiar de muchos hogares que atraviesan dificultades económicas, y aquí queremos combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida y la dignidad de nuestras niñas, de nuestras mujeres en la ciudad, y por supuesto mejorar las condiciones sanitarias de los colegios. Entonces, en eso creo que nosotros hemos logrado abordar muchos temas de la ciudad, de muchísimas causas, pero ahí creo que puedo concentrar algunos de mis orgullos del trabajo. Con base en esos proyectos que usted ha impulsado, en Bogotá, ¿se puede ver reflejado en cifras? ¿Ha habido mejora? Sí, claro, por supuesto. El gobierno anterior, por ejemplo, en el periodo de la alcaldesa Claudia López, con proyectos como el nuestro, se logró colocar a más de 100.000 jóvenes en oportunidades laborales, especialmente con el sector privado. Es una cifra histórica de poder lograr su colocación efectiva en el mercado laboral. La población más desempleada son los jóvenes. Si son mujeres jóvenes, el triple y bici, son más desempleadas todavía. Entonces, había que hacer lo posible por encontrar oportunidades de ingreso para la juventud. Y otro que me llena el corazón, que no es un proyecto, sino que hizo parte de mis grandes defensas en el plan de desarrollo que se volvió realidad, fue Jóvenes a la U. Yo fui el promotor de Jóvenes a la U en Bogotá desde que llegamos a gobernar la ciudad con Claudia López. Llegamos a defender esta propuesta en el plan de desarrollo, yo radiqué el artículo, sacamos adelante esto con el apoyo de todos los colegas del consejo y con el apoyo del endeudamiento para la ciudad, que logró pasar de 20.000 becas iniciales de educación superior a más de 76.000, entre 40.000 universitarias, técnicas, tecnológicas, programas flexibles para cambiarle la vida a muchos jóvenes en esta ciudad que merecen oportunidades de educación y trabajo. Muy bien, y en temas de educación, hablemos entonces, profundicemos más ese tema. Usted dice que bueno, en un principio fue difícil para usted, no podía entrar a una universidad privada porque no tenía los recursos. Hoy, ¿qué se está haciendo para que esos jóvenes que no tienen recursos puedan acceder a una educación superior? Hoy lo que estamos haciendo es defender que programas como este sigan. Con el alcalde Galán, el programa Sobrevive cambió de nombre, ahora ya no es Jóvenes a la U, sino Jóvenes a la E, desafortunadamente con una meta un poco menos ambiciosa. Pero en todo caso es el propósito de que aquí hay que habilitar cupos. Esta ciudad tiene que invertir en capital social, invertir en su futuro. Eso implica darle oportunidades a los jóvenes hoy. ¿Cuánto cuesta una matrícula? 20, 25 millones, 15 millones de pesos. Eso es un gasto. Y depende de la carrera. Dependiendo de la carrera, hay que decir que en Bogotá por lo menos le estamos cumpliendo a los jóvenes. En el gobierno nacional desafortunadamente no. Hoy la gente paga hasta 2 millones de pesos más en las cuotas del ICETEX por la irresponsabilidad de este gobierno. Hoy no hay becas. Antes habían 30.000 becas en promedio al año. Hoy hay cerca de 6.000, si acaso, y creo que eso no cumple las expectativas de una generación que merece jalonar el crecimiento y desarrollo económico. En Bogotá lo hemos hecho y creo que hay que priorizar tanto mejorar la calidad educativa en los colegios, calidad, pertinencia, formación en contenidos que puedan entender la vida posterior al colegio y poder engancharse laboralmente, pero también la oportunidad de ingresar a la universidad. Yo solamente tenía una oportunidad para estudiar economía y era la nacional. O era eso o no podía estudiar. Mientras tanto, ¿qué hice? Un técnico en el SENA. Y yo puedo decir que seguramente no hay tantos políticos que puedan decir orgullosamente que son egresados del SENA. Usted nos habla también ahorita de que desafortunadamente el gobierno en temas de dinero para financiar la educación en Colombia, el ICETEX obviamente está en crisis. ¿Cómo ve o qué opinión le merece este tema también teniendo en cuenta la alcaldía de Carlos Fernando Galán? Creo que hay un contraste importante. Yo puedo decir que no tiene esta alcaldía los mejores números, que podríamos hacer mucho más si reinvirtiéramos de mejor manera el presupuesto que hemos aprobado, que ha sido histórico. La mayor inversión en educación se hizo sin duda alguna en el gobierno de la alcaldesa Claudia López, pero no llegó a destruir, que es lo importante. Llegó a entender que esos programas valía la pena continuarlos, a pesar de que de pronto no eran la prioridad en materia de inversión, pero hoy le están cambiando la vida igual a miles de jóvenes en esta ciudad. El gobierno desafortunadamente se eligió con los jóvenes. Todos recordamos el estallido social, las movilizaciones, la promesa de cambio, y los jóvenes genuinamente creyeron en esa posibilidad. Hoy pasamos de tener 6 billones de pesos en inversión en educación superior para jóvenes a través de becas a más de 500 aproximadamente. Eso es una absoluta vergüenza. ¿Cuántas becas ha entregado el presidente? Muy pocas. ¿Cuántos empleos se han conseguido en este gobierno? Tampoco. Se le dijo a los jóvenes que estaban en la delincuencia que les iban a pagar para que dejaran de robar y de matar. A esos sí que menos les cumplieron. Entonces, ni a los que estaban en la legalidad ni a los que estaban en la ilegalidad. Entonces, creo que hay un mensaje perverso, no solamente de traición y de decepción, sino también de que los jóvenes hoy son los que menos sienten posibilidades de futuro.
se quieren ir del país y es por esta lamentable realidad. Para nadie es un secreto pues las diferencias entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que de pronto esta situación que está pasando en Bogotá se debe a esas diferencias? Yo creo que el presidente encuentra en cualquier relación una oportunidad política y por supuesto él quiere demonizar o rivalizar todo lo que sea distinto a él. Entre otras cosas, lo que le molesta al presidente Petro es que los alcaldes de Bogotá no son sus sirvientes. Él entiende que esta no es una relación de dominancia, él quisiera eso, pero desafortunadamente lo que busca es sabotear muchos de los proyectos de la ciudad. El mejor ejemplo, que es con el que está absolutamente empeñado, es el metro. Entonces el presidente Petro, no solamente le quedó grande ser presidente, sino que además pretende ser alcalde. Y entonces desde el gobierno de Claudia López ha intentado meterse con el Metro Bogotá, que va muy bien. Antier conocimos las imágenes de los trenes que ya están listos en China para llegar en septiembre, pueden empezar las pruebas. Es un proyecto que ya superó el 50% de avance, que nos tiene que hacer sentir orgullosos, independientemente del color político. Yo tenía todas las diferencias con Enrique Peñalosa, pero lo contrató y lo firmó. Claudia llegó a construirlo, le llevó al 30%, no voté por Galán, pero hoy lleva el proyecto en un 50%. Eso es lo que tiene que pasar con la ciudad. Creo que el presidente ha encontrado en Bogotá una trinchera política para generar contrastes entre sus visiones y las visiones de los mandatarios del segundo cargo más importante del país. Y hay que decir que esta ciudad, que eligió también a Petro, hoy es una ciudad que no quiere al presidente y que vota en contra, además de su proyecto político. ¿Qué opinión le merece la alcaldía del actual alcalde Carlos Fernando Galán? Yo creo que es una alcaldía que a 1 año y medio necesita despegar con más fuerza. Yo siento que el alcalde es una persona transparente, es una persona anticorrupción, por supuesto, un buen tipo. Creo que eso es innegable, es un tipo formado con la capacidad de gobernar. Pero creo que le falta tomar un poco más de decisión y creo que esta ciudad necesita, por los retos que enfrenta, carácter. Y el carácter no implica grosería ni irreverencia, implica seguridad en lo que se dice y se hace. Y creo que el alcalde cometió un error en su campaña y fue prometer como bandera de campaña que Bogotá iba a caminar segura, y lo que hemos visto es todo lo contrario. El año 2024 fue el año más violento en los últimos 8 años, más de 1.200 homicidios, el 70% con arma de fuego, que está descontrolado el uso de armas en la ciudad, aumentó la violencia intrafamiliar que puede terminar en un feminicidio, aumentaron los delitos sexuales especialmente contra niños, niñas y mujeres, el hurto, por supuesto, todo lo padecimos, no es percepción, es una realidad y no hay una responsabilidad que se asume. Entonces me ha preocupado es que él no asume esa responsabilidad de que no va bien. Tiene un secretario de seguridad que es absolutamente nefasto para la ciudad y siento yo que ahí podría mejorar. Tiene todavía tiempo para ello y siento que en seguridad es un gran punto de quiebre en donde hoy no le va bien y quisiéramos ver un alcalde más presente, eso lo digo como político y como ciudadano, en las calles, con la gente, recorriendo las localidades, dando la cara, haciendo consejos de gobierno, escuchando las problemáticas de primera mano, y siento que eso sí se desdibujó, que es algo a lo que la gente está acostumbrada. Claudia, Peñalosa, Petro, Lucho, todos han sido mocus, han sido alcaldes muy protagónicos en las calles de la ciudad. Siento que a Galán le falta eso. ¿En qué creo que le va muy bien? Creo que le va muy bien en la política social, que tiene una buena apuesta interesante en materia de subsidios, transferencias monetarias, de capacidades sociales. También le va muy bien en la agenda de la vivienda. Hoy se ha hecho una inversión histórica, la más alta en la historia de la ciudad, en subsidios de vivienda para los bogotanos, y en eso creo que hay un camino interesante y eso también vale la pena reconocerlo. Entonces, creo que es una alcaldía de contrastes para todos los gustos, pero también hay que decir que el hecho de que el presidente Petro gobierne hoy le da también la oportunidad de brillar en un liderazgo diferente, con un tono distinto que también le gusta a muchos colombianos. ¿Y en temas de infraestructura? En temas de infraestructura, yo creo que el alcalde tiene un gran reto y es terminar lo que Claudia le dejó. Me preocupa que no deje cosas nuevas ambiciosas. El metro de el cableadero de San Cristóbal que se contrató en la alcaldía Claudia López lo tiene que terminar y entregar él. La primera línea del metro que viene desde Peñalosa la tiene que terminar él. La segunda línea del metro no se ha contratado, pero se dejó la licitación abierta en el gobierno de Claudia López y los recursos apropiados y no se ha contratado. Hay 185 obras que el alcalde tiene que terminar que vienen de esa administración, que su principal responsabilidad es terminarlas. Luego me preocupa es cuáles son los proyectos ambiciosos nuevos que le va a dejar al siguiente alcalde. Una tercera línea del metro, de eso no se está hablando, ni se va a hablar, ni
ni hay plata ni la van a dejar, esa es una realidad. Más cables, no hemos visto absolutamente nada. Grandes nuevas vías en la ciudad, tampoco. Dijo que iba a cambiarla a lo norte para hacerla como se proponía hace 30 años y ahora dijo en una entrevista que ya no lo va a hacer. Entonces creo que su tarea principal es terminar las obras a tiempo, que los bogotanos quieren es que sus impuestos se vean ahí ejecutados, y ojalá que en algún momento se le ocurra dejarle un proyecto ambicioso a la ciudad que pueda realmente ser algo de su legado. Yo siempre pregunto, y lo pregunto con mucha, digamos, cordialidad, le digo al gobierno, ¿cuál es el legado del alcalde Galán? Uno puede pensar que la alcaldesa Claudia López dejó las manzanas del cuidado, que es algo que a la gente se acuerda mucho. El legado de la alcaldía tal vez va a ser llevar el metro al 98%, que es muy importante, pero algo nuevo hoy no lo encuentro. Muy bien, concejal. ¿Qué otros proyectos vienen liderados por usted desde el Consejo? Tenemos muchas cosas pendientes que estamos tramitando. Quiero decir que en el primer periodo nosotros fuimos la curul que más proyectos logró presentar y aprobar en el Consejo, lo cual nos hace sentir muy orgullosos para todos los gustos, de todos los tipos. Hoy estamos luchando por seguirle cumpliendo a la agenda de la salud mental. Tenemos proyectos en materia de orientación escolar, es un tema que nos importa mucho, lo que pasa al interior de los colegios y lo que pasa con los niños y las niñas, cómo prevenir las violencias, el ciberacoso, la violencia intrafamiliar, los temas que pueden conllevar además a delitos sexuales. O sea, hay muchísimas cosas que hoy suceden en el colegio, pero sobre todo las capacidades de quienes están a cargo. Es aberrante que en esta ciudad, en este país, un orientador o un psicólogo estén a cargo de 1000 niños. Eso es imposible. ¿Y cómo hacemos para que eso cambie? Ahí tenemos unos esfuerzos importantes, porque si uno invierte en primera infancia y en la niñez, está asegurando un costo mucho menor en materia de prevención en el futuro con los jóvenes y con los adultos. Todo el esfuerzo que uno pueda meter en la primera infancia, maravilloso. Tenemos un proyecto en materia económica para brindar algunos incentivos en la contratación pública, especialmente cuando las empresas cumplen con algunos criterios que beneficien a los jóvenes. Por ejemplo, tener puntajes adicionales en las licitaciones de la ciudad para aquellos proveedores que contraten jóvenes. En materia ambiental tenemos un proyecto sobre el tema del agua, muy importante a propósito de la crisis que nosotros vivimos, cómo enfrentar el desabastecimiento hídrico en la ciudad, cómo mejorar los temas de infraestructura sostenible, de aprovechamiento del agua pluvial, de pedagogía y cultura ciudadana. Si esto del agua no nos dejó una lección y unas herramientas para cambiar lo que estamos haciendo, pues estamos fregados. Hoy estamos sacando en primer debate, que ya se aprobó un proyecto sobre startups y todo el tema tecnológico, de innovación tecnológica, financiera, de ideas de negocio, y ahí vamos caminando con muchas iniciativas muy interesantes. Y quisiera complementar eso diciendo que nosotros no nos quedamos solo en los proyectos, sino que hacemos una gestión formativa en la ciudad muy importante, que es de los más grandes orgullos tal vez, y es que en estos últimos 5 años hemos liderado escuelas de formación ciudadana en muchos temas con más de 10.000 ciudadanos participando. Acabamos hace 2 meses de clausurar una escuela con 2.000 jóvenes colombianos, más de 2.000 jóvenes colombianos que se inscribieron para aprender todo sobre liderazgo juvenil y aspirar a ser consejeros de juventud. El lunes que viene lanzamos una convocatoria para una escuela sobre emprendimiento sostenible. Hace poco terminamos una escuela con la Universidad de los Libertadores con más de 300 participantes sobre ciberseguridad y protección en entornos digitales. Hemos hecho escuelas en liderazgo ambiental, en paz y derechos humanos, porque creemos que nuestra responsabilidad también es formar al ciudadano y que encuentre en esta curul un puente para aprender, que lo mínimo que uno puede compartir en la vida es el conocimiento, y cómo esto empodera a la gente en sus comunidades. Y creo que esa relación también ha sido maravillosa, y ahí sí que tenemos muchas ideas poderosas que queremos materializar el próximo semestre. De esos temas importantes que usted acabó de mencionar, está el tema del agua en Bogotá. Obviamente, pues hoy gracias a Dios tenemos el fenómeno de la Niña. Está lloviendo, los embalses pues hoy están en un porcentaje más alto. Pero ¿qué pasaría si volviéramos a vivir una sequía como la que vivimos el año pasado? Hay un proyecto de Bogotá que todavía falta, y es hacer un nuevo embalse. ¿Qué pasa con eso? Creo que de las cosas que puedo cuestionar del alcalde Galán es que no hay una capacidad de decisión clara sobre ese tema que tú preguntas, y es: la administración anterior le dejó un estudio con unas alternativas de abastecimiento. Sabemos que el sistema de abastecimiento hídrico en la ciudad necesita un refuerzo, y hay unos estudios que ya se adelantaron. Eso implica capacidad política, institucional y plata, recursos, inversión. ¿No hay recursos? Y en el plan de desarrollo y el cupo de endeudamiento del alcalde, el alcalde dejó plata para eso.
no sabemos si ni siquiera tenemos el espacio fiscal hoy en la ciudad para ese propósito, porque eso implica una gran inversión de la ciudad y de la nación, y es construir alguna nueva alternativa. Se habla de Chingaza 2, se habla de Sumapaz, se habla de ampliar Tibitoc, que es lo que se ha venido haciendo, traer mucha más agua al río Bogotá, optimizar el tratamiento, modernizar las instalaciones, pero desafortunadamente no vemos decisión sobre eso, y sobre eso sí que hay que avanzar, porque es que lo que estamos viendo es la intensificación de la crisis climática. Este año, gracias a Dios, hemos sido unos afortunados de que el cielo nos ha permitido tener unos mejores niveles que el año pasado. Pero ¿qué hubiese pasado si esa cosa mágica de la vida y la naturaleza no sucede? La ciudad no estaba preparada, y el año pasado entramos muy tarde en racionamiento, y yo debo decirte que no estoy seguro que hayamos cambiado del todo culturalmente, porque nos falta mucho más, nos falta más compromiso, responsabilidad, no hacerle conejo al racionamiento con los tanques, entender que no hay que desperdiciar, y eso implica cambiar patrones de consumo y del comportamiento ciudadano, y siento que en eso la alcaldía no puede bajar la guardia. Que no tengamos racionamiento no quiere decir que no haya que seguir haciendo pedagogía, y hay muchas cosas que se pueden hacer todavía en materia de aprovechamiento. El agua pluvial, ¿dónde estamos recogiendo toda esta agua que está cayendo? Estamos acondicionando la infraestructura de la ciudad, los portales de Transmilenio, el material con el que se construye las vías en el plan de ordenamiento territorial. Esa fue una lucha nuestra, que el concreto de la ciudad fuera permeable para poder, a través de unos sistemas urbanos de drenaje sostenible, aprovechar el agua pluvial, al menos para temas de limpieza, de riego de jardines, entre muchos otros. Hoy realmente estamos aprovechando eso al máximo. Yo no estoy seguro, y creo que por eso proyectos como el nuestro desde el Consejo buscan darle un empujón al gobierno y esperar que el próximo año no sea tan complicado como el año anterior. Entonces, con base en esos proyectos que ustedes están impulsando, ¿cómo lo ven? ¿Si hay un avance o no lo hay? Yo creo que hay cosas tímidas. Creo que falta muchísima mayor capacidad, y sobre todo que no le deje el chicharrón el alcalde Galán al siguiente alcalde, porque lo que vamos a hacer es jugar con la incertidumbre, y eso en ningún caso está bien, y Bogotá sí necesita una solución de fondo que nos permita ampliar el sistema de abastecimiento hídrico. Tenemos el páramo de Sumapaz, gracias a Dios, que es el más grande del mundo aquí, en esta ciudad, y además el agua nos cae por gravedad. Pero desafortunadamente la crisis climática cada vez va a ser peor, y nos vamos a tener que enfrentar a esas épocas de racionamiento con muchísima mayor constancia. Concejal, no me quiero salir de todos los temas que hemos hablado. Hemos hablado de la ciudad de Bogotá, hemos hablado de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, también hemos hablado un poco de la gestión del gobierno nacional, y precisamente nuestra próxima revista está enfocada a los 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Okay. ¿Qué opinión le merece este actual gobierno? ¿Cuál es su balance? Aquí podría despacharme el triple del tiempo lo que llevamos conversando. Creo que ha sido una oportunidad desaprovechada. Tantos años de lucha social, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, el mismo presidente que llevaba más de 30 años de su vida dando lora, luchando, la gente que lo acompaña hoy, muchos de sus congresistas, para que por primera vez en la historia de Colombia una opción distinta a lo tradicional llegara al poder resultara en un absoluto fiasco. Creo que es profundamente doloroso, y lo digo también como un ciudadano que ha acompañado procesos sociales, causas, agendas similares. Yo soy una persona de centro, pero con sectores como el del gobierno nacional compartimos la lucha por los derechos, por la defensa del ambiente, todas las formas de vida. Y lo que terminamos viendo fue un gobierno preso de personas nefastas, incapaces, de personas inexpertas. Uno llega a gobernar a punta de activismo y de ideologías fanáticas y radicales, sino llega a gobernar con criterio para poner toda la capacidad del Estado al servicio de la gente además más jodida, porque es que la gente más excluida fue la que votó por el presidente Petro, con la ilusión de que todo podía ser diferente. Y hoy vemos corrupción, incapacidad, un escándalo tras otro de él, de su familia, de sus colaboradores, un país que termina siendo el gobierno del cambio, gobernado y administrado por el señor Armando Benedetti y secuaces similares hoy en posiciones altas del Estado. Eso es profundamente doloroso, y creo que la gente se siente decepcionada y traicionada. Un país que hoy tiene riesgos energéticos en materia del suministro del gas, porque tomó decisiones
decisiones irracionales sobre la exploración y explotación de los recursos, en este caso del petróleo. Una transición energética no se va a lograr si no entendemos que hay que aprovechar los recursos que tenemos hoy para dar ese salto a alternativas mucho más sostenibles. Un país que retrocedió en política social, acabaron con Renta Joven, con Colombia Joven, con todos los proyectos asociados a la superación del hambre, que hoy sin duda alguna eran importantes. No lo hizo un gobierno de derecha, lo hizo un gobierno de izquierda. Cientos de miles de familias afectadas en el país. Lo que les contaba hace un rato, pasamos de 30.000 becas a cerca de 6.000, de 6 billones de inversión en educación superior en becas a más o menos 6.000 millones de pesos. Eso es a 500 millones, es una absoluta vergüenza. ¿Cuántos empleos se han destruido? La relación con el sector privado. Pero lo que más me duele es cómo, aprovechando y abusando del poder desde el Estado, el presidente hoy instiga al odio y a la polarización en los colombianos. En vez de promover la reconciliación, lo que vimos fue cómo el presidente abusó de ocupar el poder con sus amigos y el pacto histórico para agitar y llenar de odio y de rabia a los ciudadanos en esa lógica amigo-enemigo que nos tiene tan jodidos como sociedad y que nos lleva además a 50 años de conflicto. ¿Y cómo le entregó el país a los grupos criminales? Hoy la situación de seguridad y de orden público que vive Colombia es una profunda decepción. Retrocedimos 30 años. Hoy nos controla el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de Iván Mordisco, los grupos paramilitares, muchos a los cuales este gobierno, el del cambio, no solamente los nombró gestores de paz a pesar de ser los peores criminales que tiene este país, sino que además ahora los sube en la tarima, al lado suyo, desafiando la institucionalidad. Y eso nos tiene hoy con la coca desbordada, que además le tocó incumplir su promesa de campaña de glifosato y volver a la expresión con glifosato. Ya está el contrato y lo denunciamos nosotros. Le tocó ahora ver cómo sacrificamos a nuestros policías, a nuestros militares que hoy caen ante los atentados terroristas, la población civil. Hace 2 semanas en el Valle del Cauca, 28 atentados terroristas en un solo día. Eso es una cosa aberrante y es la incapacidad de gobernar y entregar y arrodillar el Estado a los grupos criminales en una falsa paz total que lo único que nos está trayendo es dolor y zozobra en la población. Entonces sí siento que han sido muchas las decepciones y la frustración y que hoy el presidente entierra la posibilidad de que la izquierda gobierne el país en algún momento por mucho tiempo y son otras opciones las que tenemos que recuperar el rumbo para mejorar la seguridad, la economía, las oportunidades para la gente. Bueno, concejal, creo que su posición es demasiado clara. Clara. Un último mensaje para finalizar esta entrevista. Bueno, yo creo que siempre en positivo, a pesar de estos momentos difíciles que el país atraviesa, de polarización, de violencia política, que desafortunadamente nos lleva incluso a ver lo que le pasó a Miguel Uribe, el ambiente tan doloroso en el que nos encontramos. Este país es de gente talentosa, berraca, echada pa'lenta y lo podemos sacar juntos entre todos. Pero quiero mandarle un mensaje especialmente a los jóvenes. Yo hoy tengo 28 años y he escrito mi vida en la política a partir de la defensa de esta generación y de su potencial, y creo que tenemos una enorme responsabilidad. A pesar del desempleo, de no poder entrar a la universidad, de la violencia que podemos sufrir hoy los jóvenes, de la desigualdad profunda entre hombres y mujeres de nuestra edad, tenemos que seguir apostándole a este país y tenemos que seguir participando de la democracia. Decepcionarnos y dejar de votar y dejar de decidir nunca va a ser una opción. Alguien siempre va a decidir por nosotros. Hay que salir a votar, hay que apoyar candidatos, hay que leer sus propuestas, hay que entonar con muchísima contundencia nuestra voz y defender nuestros derechos, y eso implica reconocer ese rol que tenemos hoy en este momento de la historia como una generación capaz que puede liderar este país, pero que no puede permitirse no participar. Bueno, concejal Julián Rodríguez, ha sido un placer haberlo tenido el día de hoy. Muchísimas desde las instalaciones gracias. De Revista Poder. Un placer para mí y siempre, por supuesto, contento de contarles un poquito de todo lo que hacemos y a ustedes por darle la oportunidad a esta especie rara nuestra que somos los políticos de mostrarnos también un poquito más humanos y demostrar que trabajamos y que tenemos resultados. Esperamos tenerlo pronto nuevamente acá Claro en que Revista sí. Poder. Ustedes también sigan conectados a través de nuestras redes sociales.